de hacer la limpieza, ¿no? Fíjense, enseñanza, enseñar, ¿no? Servicios sociales y de salud, cuidado de personas, servicios domésticos, por supuesto, la limpieza del hogar, y hoteles y restaurantes, servir la mesa. Es decir, realizan en el mercado de trabajo tareas similares a las que la sociedad patriarcal les ha asignado en el seno del hogar. Esto nos dice bastantes cosas, y especialmente el servicio doméstico es una actividad feminizada, podríamos decir casi por completo. Las estadísticas marcan que un 96,7% de sus integrantes son mujeres, y uno tiende a pensar que ese 3,3% de varones seguramente deben ser casos mal encuadrados, ¿no? Seguramente deben ser personas que se dedican a otra actividad y que se las encuadra como servicio doméstico, en muchísimos casos, ¿no? Es justamente el reverso de la construcción. Ustedes miren en el cuadro, ¿no? Así como la construcción es una actividad masculinizada en forma casi completa, el servicio doméstico es una actividad feminizada en forma casi completa. Podríamos decir que el paradigma de la pareja trabajadora de clase humilde es un obrero de la construcción y una empleada doméstica, ¿no? Pero además es un colectivo que está atravesado por otras condiciones especiales de vulnerabilidad. Vamos a ver una comparación entre los sueldos de las empleadas domésticas y los sueldos de otras actividades. Las empleadas domésticas perciben los sueldos más bajos de la pirámide salarial. Son incluso más bajos que los que se pagan en el ámbito rural, que son bastante bajos, ¿no? Son, digamos, los más bajos de todos. Apenas alcanzan el 30-34% según lo comparemos con el sueldo promedio de los trabajadores en general o con el sueldo de las trabajadoras mujeres. Pero fíjense que estamos en niveles salariales muchísimo más bajos. Estamos contando salarios que efectivamente se perciben, no los salarios que marcan las normas, sino los que en promedio efectivamente se perciben. Pero, y esto también, de una aclaración, esto tiene que ver también con el enorme grado de incumplimiento de las obligaciones patronales en el ámbito del servicio doméstico, porque muchas trabajadoras domésticas perciben sueldos inferiores a los que marcan las normas vigentes para el sector. Pero además otras dos condiciones de vulnerabilidad especialmente significativas. Una es la situación de pobreza. El 71% de las trabajadoras domésticas está por debajo de la línea de la pobreza. Esto es una característica anómala, es raro. La pobreza por lo general es una condición social que se suele asimilar al desempleo. No es tan común ver trabajadores que a la vez sean trabajadores y pobres. Sin embargo, esto sí es común y es mayoritario en el ámbito del servicio doméstico. Y al mismo tiempo la cuestión de la migración. Si bien no son mayoría las trabajadoras migrantes, hay una altísima proporción de trabajadoras migrantes, alrededor del 41%, si tomamos migración interna, que sobre todo desde las provincias del noroeste y del noreste hacia la zona pampeana, o la migración internacional, que sobre todo proviene del Paraguay y de Perú. Pero son tres condiciones especiales de vulnerabilidad. O sea que, si miramos el colectivo sobre el cual vamos a aplicar las normas, me parece que esto es importante porque hace que podamos mirar y analizar las normas desde otro lugar, con otra perspectiva, ¿no? ¿Qué podemos concluir? Podemos concluir que el colectivo de empleadas domésticas es, para empezar, un colectivo muy grande, de tamaño importante, ¿no? 8% de los ocupados, 10,4% de los trabajadores dependientes, 23 y pico de las trabajadoras mujeres. Pero además es un colectivo feminizado en forma completa, es decir, que son todas mujeres, mayoritariamente pobres, y en muchos casos migrantes. O sea que es un colectivo grande, pero además atravesado por particulares situaciones de vulnerabilidad. Si uno lo piensa así, debería concluir, a partir de los principios del derecho del trabajo y de los valores axiológicos que dieron origen a la disciplina y que la mantienen viva, que un colectivo de estas características debería tener protecciones especiales, reforzadas, ¿no? Mayores que las que tienen los trabajadores comunes, por así decirlo, ¿no? Bueno, esto por supuesto no es así, no fue así en ningún momento. Recién ahora parece que a partir de ciertos cambios de paradigmas esto podría ser así. Pero hasta ahora no ha sido así, sino más bien todo lo contrario. La regulación que rigió el servicio doméstico desde la revolución liberticida, como decía el doctor Bocchio, desde aquella época hasta abril de este año,
consistía en un decreto. Hoy comentábamos antes de venir para acá que el decreto además es refrendado por el presidente de la provisional, como se hacía llamar, digamos, de la dictadura de ese momento, pero es refrendado además por el ministro de Aeronáutica, el ministro de Marina y el ministro de Ejército, para que tengan una idea de cuál es el origen jurígeno de esa norma, ¿no? Pero la regulación derogada del servicio doméstico proviene del 56 y no ha tenido mayormente cambios hasta ahora, salvo en sus aspectos previsionales. Prácticamente no ha tenido ningún cambio, ¿no? Es una regulación dictada que establece muchos menores derechos que la ley de contrato de trabajo. Esto lo sabemos casi como una verdad axiomática. Pero es mucho más que eso, porque no solo establece menores derechos que la ley de contrato de trabajo, es decir, que la regulación general, sino que establece menores derechos que otros estatutos, otras normativas especiales que también regulaban a la baja. Y me estoy refiriendo a otras dos normas, que ustedes saben son los otros dos estatutos dictados a la baja, que también han sufrido modificaciones ahora últimamente, ¿no? Pero son el del obrero de la construcción y el de los peones rurales. Y acá hay un cuadro comparativo de... acá está analizada, les hago la salvedad, la ley 22.248. Esto ha sido reformado y el estatuto del peón rural es ahora muy diferente. Pero como quería introducir un análisis así de perspectiva histórica, me parecía útil comparar en el momento en que estuvieron las tres regulaciones desprotectorias vigentes, cómo funcionaban los estatutos previstos en cada una de ellas. Y ahí vemos en ese cuadro cómo en todos los casos, en cualquier instituto del derecho del trabajo que lo miremos, siempre la regulación del servicio doméstico era la menos protectoria. No solo con respecto a la normativa general, sino incluso con respecto a normativas especiales dictadas a la baja. Esto quiere decir que en ningún caso, es más, podríamos sacar una conclusión, ¿sí? Tomando en cuenta la normativa que actualmente está derogada, durante estos 60 años que rigió, no hubo nunca un instituto del derecho del trabajo regulado tan a la baja como en el Estatuto del Servicio Doméstico. En otras palabras, nunca hay vacaciones más bajas que en el servicio doméstico, nunca hay jornada más ilimitada, nunca hay pausa más mínima entre jornada y jornada, para poner algunos ejemplos. Fíjense la comparación, si uno mira la jornada, ¿no? Bueno, los trabajadores de la LCT, sabemos 8 horas diarias, 48 semanales. Los obreros de la construcción, el convenio preveía 9 horas diarias, 44 semanales. Los trabajadores rurales, 8 horas diarias, 48 semanales. Servicio doméstico, en cambio, jornada ilimitada. Ningún límite a la jornada. Pausa mínima entre jornadas, 12 horas en todos los casos, 9 horas al servicio doméstico. Vacaciones, hasta 35 días, hasta 35 días, hasta 30 días, 20 días al servicio doméstico. Siempre es la regulación menos protectoria de todas, ¿no? El descanso semanal, mientras es un día y medio, en el caso de la regulación general, el de los obreros de la construcción, era los domingos para los trabajadores rurales solamente. Para el servicio doméstico era un día por semana o 2 medios días, que podía regularlo el patrón esto, ¿no? Podía otorgar un día o podía otorgar 2 medios días. Fíjense como siempre es la regulación más desprotectoria de todas, en cualquiera de los institutos que analicemos, ¿no?